proceso de corte convencional. Aquí tenemos una botella, en Colombia denominamos Bretaña, es una soda. Entonces lo que yo estoy haciendo es marcándola primero con el cortador. Después que la tengo marcada, la paso al calor. Aquí podemos ver la línea que se generó. Esta línea es básicamente por donde se va a generar el corte. Aquí tenemos la resistencia eléctrica, donde básicamente se encarga de calentar el mismo borde que ya marcamos anteriormente. Entonces aquí qué vamos a hacer, simplemente la ponemos justo donde está marcado y la comenzamos a girar. La temperatura se encarga de hacer su trabajo. La recomendación es que el giro se haga justo encima de la resistencia, a donde está marcado, y girando lo más secuencialmente posible. Con este proceso uno escucha un golpe, un pequeño ruido, no sé si lo alcanzaron a escuchar en la grabación, donde se da cuenta que ya se hizo un corte. La idea no es forzarlo, simplemente lo seguimos girando hasta que se termine de cortar por sí solo. Y finalmente uno se dará cuenta que con separarlo ya se genera el vaso como tal. Eso es todo. Aquí podemos ver el corte que se hizo. Es un corte realmente muy bueno. Y finalmente vamos a proceder a quitarle las pequeñas desperfecciones que se pueden generar y matarle los bordes con una lija. Listo, ahí comenzamos a quitarle los bordes filosos que se pueden generar por el corte. Tanto la parte interna como la parte externa. Incluso uno la puede poner así y matar un poco. Y con esto ya podemos garantizar que nuestro vaso sirva para utilizarlo sin ningún peligro de corte. Aquí tenemos nuestro vaso terminado y listo. Ningún tipo de corte. Bueno, para aquellos que simplemente como yo quieren ver los videos rápidos, ya este fue el proceso para generar un vaso, pero hay ciertas personas que les interesa saber cómo se hizo esto. Entonces básicamente yo estuve viendo muchos tutoriales, por YouTube, donde decían los procesos. Unos decían que con una máquina de corte, otros decían que con temperatura, y ninguno de los dos me funcionó como yo quería. Entonces, ¿qué hice yo? Combiné los dos procesos. Los dos procesos fueron realizados de una manera muy artesanal, como se pueden dar cuenta. Comenzando, digamos, con el proceso de corte, lo único que realmente se compró fue esto que vemos acá, que es un cortador de vidrio. Un cortador de vidrio que se puede conseguir en cualquier ferretería, como llamamos en Colombia. Básicamente este me costó 30.000 pesos, que son aproximadamente en dólares más o menos entre 6 a 7 dólares. De resto es una tablita normal. Básicamente lo que quise yo con esto es hacer que al poner la botella
Este cono incluso lo reutilicé de un tapón que tenía por ahí guardado, que es para los vinos. Entonces, pero uno lo puede hacer de cualquier otro elemento que tenga disponible. Básicamente lo que se pretende hacer con esto es que la botella se presione con el fondo, que no tenga movimiento axial, para que el corte se genere en una sola línea. Entonces se hace una pequeña presión acá con este mecanismo, como se dan cuenta como se realizó. Se hace una pequeña presión y con solo una pequeña presión se va girando suavemente, como ya vieron cuando se realizó el corte, y el mecanismo se encarga que el corte sea parejo alrededor de la botella. Una vez que lo tengamos, ahí sí procedemos con el calentamiento de la resistencia. ¿Cómo lo hice yo? Hay varios tipos de resistencia. Esta resistencia que puse acá es una resistencia que se utiliza en hornos eléctricos o estufas eléctricas, que los venden como repuesto. Esto costó más o menos unos también 30.000 pesos, vuelve 7-8 dólares. ¿Y qué fue lo que yo hice? Compré la resistencia. Esto viene así, más o menos se lo estoy mostrando cómo se compra cuando uno la adquiere. Entonces lo que yo hice fue que separé y tomé la resistencia más pequeña y la puse aquí en esta cajita. Es una cajita normal que reciclé, y esto que está aquí es arcilla. ¿Por qué arcilla? Porque la arcilla es muy resistente a la temperatura, y como esto va a estar al rojo a temperatura de más o menos 150-200 grados hasta más, no se le puede poner nada que sea combustible, ni madera ni plástico, mucho menos, porque se quemaría, mientras que la arcilla genera o puede resistir temperaturas hasta de 1000 grados y no pasa nada. Entonces lo que yo hice fue que lo sujeté aquí con una abrazadera metálica, una pequeña abrazadera metálica. Incluso esto venía con la misma resistencia que compré. Lo que hice fue que lo separé y la reutilicé acá para anclarla a la parte metálica. Y esta arcilla pues la compré, no alcanza a valer ni medio dólar la libra. En moneda colombiana me costó 1000 pesos la libra. Y lo puse ahí pues para que se generara resistencia de la fijación. Y acá pues la idea es que esta parte de acá sea el apoyo para la misma botella, y uno simplemente lo que yo hago es que le pongo la fijación con el dedo y la comienzo uno a girar. Se gira a donde se generó la línea con el cortador de vidrio. Prácticamente lo que les mostraba es simplemente girarla y esperar a que se separe. ¿Qué hay aquí de extraño? Nada, absolutamente nada, porque lo único que yo hice fue que una toma corriente normal la uní acá. Esto no tiene polaridad, simplemente se conecta y se espera que se ponga el rojo vivo, no hay que hacer nada más. Muchas personas dirán un interruptor, cosas así, pero son elementos que le generarían más costos si queremos el mecanismo más sofisticado. El último proceso, que es el lijado. El lijado, la mejor lija es un grano 80. Tengan en cuenta que en el lijado, entre más número es más finito, entre menos número es más grueso. Entonces esto quiere decir más o menos que 80 granos por pulgada, o sea que si tenemos menos grano se va a notar más áspero. Entonces con un número 80 funciona perfecto, como se pudieron dar cuenta. Situaciones o pequeños desperfectos que se pueden generar se van a poder corregir con esta lija 80. Sería mentiroso de mi parte decir que todas van a quedar perfectas, porque esto que les mostré pues simplemente producto de prueba y error. Yo realmente he dañado varias botellas probando, intentando, hasta que pude diseñar todo ese mecanismo y hacerlo de una manera que en este momento más o menos entre el 70-80% de las veces que hago un vaso queda bien. Entonces en otras palabras, de cada 10 botellas, 7-8 botellas me quedan perfectas. De resto hay que hacerles un proceso de pronto más firmes, o simplemente desechar la botella cuando se
espica o cuando se va un pedazo que realmente uno sabe que no va a quedar bien. Eso les quería mostrar.